Primero, lo que hay que tener en cuenta es que Schopenhauer divide o analiza el mundo, lo extiende en dos grandes elementos, que son la representación y la voluntad, ¿de acuerdo? Vamos a pasar primero a la representación y después a la voluntad. Vale, desde una perspectiva eminentemente kantiana, Schopenhauer considera que la representación, podemos denominarla básicamente como el mundo que tenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que tenemos experiencia, todo con lo que nos relacionamos en términos mentales propiamente, como contenidos mentales, pues son representaciones de las cosas. Pero también en términos eminentemente kantianos, considera que las condiciones de posibilidad de esta percepción, que son el tiempo, el espacio y la causalidad, no son inherentes a las cosas en sí mismas, es decir, que las cosas no son espaciales, no son temporales, no son causales, sino que son a priori, ¿vale? Y por una cuestión que ahora no vamos a entrar, que es la famosa tercera posibilidad kantiana, Schopenhauer se alinea a la postura pues, de Kant, de los postkantianos, de Fichte y toda esta gente, y asume que, puesto que estas condiciones de posibilidad de la experiencia, de la representación, son a prióricas, también tienen que ser, pues, no constitutivas de las cosas, sino que son meras formas, condiciones, como digo, de percibir la realidad, ¿no? Esto implica o exige que queda un cierto pozo, un remanente, que es lo que estaría como detrás, que no sería lo que causa la representación, sino que sencillamente quedaría detrás, y eso se le puede denominar pues el noúmeno, aunque Schopenhauer reniega bastante de este concepto en algunos momentos, al final acaba siendo un noúmeno también, o si no, como la cosa en sí, ¿vale? Es decir, siempre tenemos relaciones con nuestras representaciones, pero nunca con la cosa en sí misma, lo que subyacería detrás de todas estas representaciones que están atravesadas por el tiempo y el espacio y la causalidad. A esta estructura de representación añade un dipolo, que es principalmente lo que habla en las primeras secciones del primer libro, que es el dipolo del par sujeto-objeto, ¿vale? Esto es importante porque sobre todo la cuestión del sujeto, si lo habéis leído, la cuestión del sujeto puro de conocimiento y todo esto no se entiende si no se establece primero qué significa este dipolo del objeto y del sujeto, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que para Schopenhauer el sujeto y el objeto no tienen un estatuto ontológico, es decir, no hay un sujeto como tal, nosotros en todo caso seremos individuos, no sujetos en términos ontológicos, y por lo tanto tampoco existen objetos. Es decir, el objeto pues, material, contundente y tangible no es un objeto per se, sino que solo son estructuras epistemológicas, ¿vale? O sea que además de las condiciones de posibilidad de toda representación, que son tiempo, espacio y causalidad, también estaría otro dipolo, otras condiciones de posibilidad, que son el sujeto y el objeto. ¿Qué es lo que pasa? Que el sujeto y objeto se implican mutuamente, ¿de acuerdo? Esto Schopenhauer lo expresa con una sentencia bastante célebre, que es ningún objeto sin sujeto, ningún sujeto sin objeto. A este efecto, significan básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? De esta forma, Schopenhauer lo que consigue es zafarse precisamente de las inconsecuencias o las aporías del realismo y el materialismo, ¿no? Que hipostasían el objeto, y entonces todas nuestras representaciones están causadas por objetos y eso conlleva ciertas premisas y ciertas conclusiones aporéticas, como pues un cierto solipsismo o el escepticismo al que vagamente apela Descartes, que Descartes no es escéptico, pero ya entendemos a qué nos referimos, ¿no? O bien también incurriría en la hipostasiación del sujeto, toda la filosofía típicamente postkantiana y especialmente el idealismo de Fichte, ¿de acuerdo? No, tranqui, no pasa nada. Vale, para los que acabéis de llegar, estamos haciendo como una introducción a lo que no hemos dado hasta el momento en el seminario anterior, ¿vale? Bueno, esto respecto a la primera faceta o el primer elemento de esta díada en la que divide el mundo Schopenhauer, que es la representación, ¿no? El otro elemento es la voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una implicación propiamente del kantismo, pero aquí la cuestión es que si tiempo, espacio y causalidad, esto es importante, sobre todo la causalidad, son condiciones a priori de toda representación, de toda experiencia, y por lo tanto no son inherentes a las cosas en sí mismas, parecería que Schopenhauer está siendo condenado o abocado a un cierto tipo de solipsismo, ¿no? O un idealismo o un fenomenismo radical.
Schopenhauer se zafa de esto precisamente apelando a un argumento o a una intuición que es bastante lógica, y es básicamente decir que de la misma forma que la piedra es una representación en mi cabeza, pero también es una piedra en sí misma, el individuo, el sujeto o el individuo perceptiente, el individuo que es sujeto de la representación, también es un objeto entre objetos, es una cosa entre cosas, y por lo tanto también debe ser una cosa en sí misma, ¿no? Y esto finalmente le conduce a postular la voluntad, porque considera que si tenemos que establecer la esencia de la cosa, que soy yo mismo, en mí, ¿no? De mi esencia, tiene que ser aquello que sea lo más inmediato no como lo que más aparece de forma indirecta, sino como aquello que no estaría mediatizado por ninguna otra cosa, ¿no? Y bueno, entiende que aquello de lo que tenemos un acceso más inmediato son nuestros actos volitivos, de ahí toda la cuestión esta del cuerpo, esta casi epistemología semi-erótica en este término, y bueno, por eso establece a la voluntad como la esencia del individuo. Entonces aquí lo que se hace es un juicio analógico, es decir, una especie de traslación regulativa, para decir que si la esencia de mi cosa, o sea, si la cosa que yo soy en sí mismo es voluntad, no hay ningún motivo para no considerar que el resto de cosas también serían voluntad, y que ellas mismas se captarían a sí mismas como voluntad si tuviesen la capacidad que tengo yo como sujeto para captarme como voluntad, etcétera, ¿vale? Y por eso la voluntad se acaba hipostasiando en un ente metafísico absoluto, universal. Bueno, absoluto no, porque esto es muy hegeliano, ¿no? Pero universal, estos términos, ¿vale? De tal forma que todo lo que existe en la vida, en el mundo, es en sí mismo voluntad. Y este todo significa desde los entes particulares, los animales, las plantas y las fuerzas naturales mismas, ¿de acuerdo? Vale, estoy yendo rápido para no quitar, y además que me vengo ahogando. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que esta voluntad, como no está atravesada por las condiciones de posibilidad del conocimiento, por definición es única, simple, atemporal, etc. ¿Por qué? Porque la condición de posibilidad de la individualización, de que existan individuos, es por supuesto el tiempo y el espacio. Si no existe el tiempo, si no existe el espacio, no pueden acontecer individuos pues espaciales y temporales, ¿no? Esto parece bastante evidente, y esto implica que aquella entidad o aquel ente metafísico que no está atravesado por el principio de individuación, que repito es tiempo-espacio, por necesidad tiene que ser, pues, no temporal y aespacial, o sea, único, ¿vale? Vale, pero aún hace falta explicar cómo es posible que existan, entre comillas, individuos, cómo es posible que a mí se me aparezcan individuos ante la representación, ¿no? Y aquí es donde empiezan un poco los problemas. A ver, esto se explica desde las objetivaciones de la voluntad. La voluntad se convierte en objetos, ¿vale? Por supuesto en objetos que van a ser siempre objetos para la representación. Aquí hay una tensión en el texto y en toda la filosofía schopenhaueriana en la que no vamos a entrar, quizás luego en la cuestión de las preguntas y los comentarios. Pero para lo que respecta a la cuestión de la metafísica de lo bello y de la estética, lo que nos tiene que quedar claro es que la voluntad se objetiva en base principalmente a lo que él denomina las ideas en sentido platónico. ¿Y qué son las ideas en sentido platónico? Bueno, pues que cada uno juzgue conforme a su sano juicio. La forma más ortodoxa de decirlo es que son como las especies, los géneros, ¿vale? ¿Hasta qué punto Schopenhauer se zafa de las problemáticas a las que le conduce la teoría idética Platón? Pues bueno, que cada uno lo considere desde su propio criterio. Y vale, y ahora hacemos el tránsito a la cuestión de la metafísica de lo bello, que es que el objeto artístico lo que hace es captar o procura representar, el término no es un poco tenso, precisamente esas ideas en sentido platónico, ¿vale? Vale. No sé si hay alguna pregunta, si queréis, o las preguntas al final mejor. Vale, de acuerdo. Vale, pasamos entonces a los modos de la experiencia estética. Vale, lo que hay que tener en cuenta es que según cuál sea el objeto de la experiencia estética, el tipo de intuición cambia, ¿vale? Es decir, fundamentalmente pueden darse dos formas de experiencia estética ante un objeto artístico o una experiencia estética en general. Una de dos, o capturamos la esencia del objeto, o bien estamos elevándonos en tanto que es sujeto por de conocimiento y en ese sentido nos alienamos de nuestra voluntad, porque Schopenhauer considera que el arte tiene un estatuto de lenitivo. Es decir, cuando tenemos una experiencia estética estamos ante la contemplación pues, de un cuadro, de una partitura incluso, o de un poema,
lo que acontece es como una especie de éxtasis, en el sentido casi literal del término, en el que la estructura del sujeto que comentábamos antes, ese sujeto como estructura epistémica, queda vaciada de voluntad, que es el principio del sufrimiento, del padecimiento y tal, y por lo tanto, por eso se explica que entre la experiencia estética sentamos esa especie de beatitud, esa dicha indecible, en la que pues parece que estamos liberados de todo mal, de todo padecimiento y de todo pesar, ¿no? Entonces, en virtud de que se da un modo de experiencia estética o se da el otro, es decir, en qué medida o a causa de qué o a razón de qué uno captura la idea que está no representándose ni tampoco objetivándose, sino aprehendiéndose en la obra de arte o se eleva más desde la perspectiva del sujeto estético, aconteciendo esa dicha, etcétera, etcétera, en base principalmente al significado interno del objeto que representa. ¿Por qué? Voy a levantar, ¿puedo? ¿Se me grabará si me levanto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, mientras no te vayas a la puerta. No, es para... Es que da un poco de ansiedad estar sentado. Total. ¿Por qué es esto? Porque todas las individualidades, todas las objetivaciones están, por decirlo de una forma un poco retórica, están más o menos cerca de la voluntad, ¿vale? Para expresarlo en términos un poco más retóricos, ¿no? ¿Por qué ante la idea de que la gravedad o la impenetrabilidad, etcétera, etcétera, es voluntad en sí misma, aparece cierto rechazo, cierto recelo, cierto en plan, puedo entender que las plantas sean cierta voluntad, bueno, lo acepto. Los animales, pues tampoco me parece un complejo argumento, ¿no? Una idea demasiado abstracta o loca, como para decir que es una voluntad, y el hombre, pues tantísimo más. Pero decir que las piedras son voluntad, que el granito es voluntad, que la corriente del agua es voluntad, pues hombre, eso ya es como un poco random, ¿no? Entonces, Schopenhauer lo que dice es que cuanto peor representa o peor objetivada está la voluntad, es decir, cuanto menos significado tiene ese ente en el que se objetiva, pues tanto más parece alejado de la esencia misma de la voluntad. Esto tendrá importancia más adelante. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una experiencia en la que lo que se captura es una idea pobre de voluntad, por ejemplo, una fuerza natural, la arquitectura sería un caso, o un paisaje, etcétera, etcétera, lo que acontece es una hipostasiación o una especie de éxtasis del sujeto de experiencia estética en la que lo que prima es la otra estructura del bipolo, el otro lado, que es ese sujeto puro de conocimiento. En cambio, cuando el objeto artístico o el sujeto de la experiencia artística está ante un objeto que es rico en voluntad, rico en significado, entonces lo que se captura es la idea como tal, ¿vale? A ver, Schopenhauer no es muy explícito en esto, o sea, quiero decir, en qué medida hay una cierta jerarquía, casi un juicio de valor sobre, en plan, cuándo es mejor un arte, si es aquella que nos induce a una mejor comprensión de la objetivación, de la idea como tal platónica, o si es más valioso en términos artísticos aquella obra de arte que nos eleva a un estado de sujeto puro de conocimiento. Como digo, Schopenhauer no es muy explícito en esto, pero leyendo entre líneas se entiende que a lo que le da un mayor valor Schopenhauer es a lo segundo, es decir, aquella obra de arte que nos traslada a una mejor comprensión, una comprensión adecuada de la idea platónica, que está objetivada en ese ente, en esa individualidad apresada por el cuadro, la partitura, bueno, la partitura sería especial, el cuadro o la escultura, sería aquella más relevante y por lo tanto más bella, ¿de acuerdo? Esto lo veremos también después. Y bien, en esto más o menos se agota la cuestión esta de los dos modos de la experiencia estética. Luego, pues, si queremos, seguimos comentándolo, ¿vale? Entonces, ahora pasamos a la analítica de lo bello. Bien, la cuestión es que lo bello no reside en el objeto mismo, ¿vale? Sino más bien en la relación que establece el sujeto artístico con el objeto artístico, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con esto mismo que acabamos de decir, de los modos de la experiencia. Entonces, ante la experiencia artística, el individuo se convierte en puramente objetivo. Esto significa que, es otra forma de decir lo que habíamos dicho al principio, de que se queda vacío de voluntad, que es el principio del sufrimiento, y por lo tanto se eleva a uno de los dos lados de esa experiencia estética, el objeto o la pura objetividad o el sujeto puro de conocimiento, según pues la obra representada o qué ente está manifestando esta idea adecuada de la voluntad, esta objetivación adecuada. Entonces la cuestión es, ¿en virtud de qué un objeto es más bello o menos bello? Vale, esto es bastante evidente, o sea, la pregunta es bastante legítima, bueno, evidentemente legítima, ¿no? Claro, si la belleza o lo sublime o la categoría estética en cuestión no es inherente al objeto mismo,
Entonces cabe preguntarse en virtud de qué decimos que una cosa es más bonita o más fea, o más bella o menos bella. Schopenhauer apunta básicamente 2 puntos. La mayor o menor belleza de la obra puede deberse a que lo representado manifiesta de una mejor forma el género al cual pertenece, hablando en terminología un poco más cristalina, más nítida, es un arquetipo, ¿vale? No es Schopenhauer utiliza este término, pero podemos considerar que la primera posibilidad para que una cosa sea más bella que otra es que es un mejor arquetipo, ¿vale? Por eso os traigo aquí esta... Ah, sí, me había olvidado de decirlo. No soy muy versado a los Kahoots ni los PowerPoints, estas cosas, pero me parecía un poco... pues... ¿cómo decirlo? Grotesco hablar sobre arte y no traer nada. Soy un profundo inculto del arte. Si os parece que son demasiado manieristas las obras que he escogido, pues estoy abierto a la crítica. Creo que este ejemplo ilustra bastante bien lo que está diciendo Schopenhauer, ¿no? Claro, en base a esta noción de que lo más bello, o la mayor o menor belleza de una representación artística, depende de si eso representado es un mejor arquetipo, representa mejor la especie a la cual pertenece, pues bueno, en base a esto podemos considerar que los caballos medievales, ¿no?, como este pepino que tenemos aquí, pues es menos bello que un caballo de Velázquez, ¿no? Topicazo. ¿Por qué? Bueno, pues luego esto es muy cuestionable, yo lo sé, vale, pero esto es lo que dice Schopenhauer. El caballo de Velázquez, pintado por Velázquez, representa mejor, es un mejor arquetipo de la especie o el género al cual pertenece, que es el caballo, ¿de acuerdo? En cambio, la representación medieval del caballo, pues es un peor arquetipo, ¿vale? Se parece menos, ¿no? Aunque, por supuesto, decirlo en estos términos es bastante más frívolo, ¿no? Vale, la segunda posibilidad, o motivo por el cual una obra de arte puede ser más o menos bella, se puede deber a que, a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que aquello representado, o aquello que captura la obra de arte, captura, como digo, una idea que es una mejor objetivación de la voluntad. Es decir, que la objetivación de esta cosa, que después captura la obra artística, se manifiesta de forma más intensa, más vivaz la voluntad, ¿no? El caso paradigmático de esto es el ser humano, ¿vale? Schopenhauer, bueno, el ser humano es aquel ente, aquella individualidad, o aquella objetivación más no adecuada, pero en la que se manifiesta de forma más inmediata la voluntad, y por eso el objeto artístico más bello va a ser siempre, en la lógica de Schopenhauer, pues el ser humano, ¿no? En estos términos podemos considerar, o Schopenhauer diría, que el caballo de Velázquez es menos bello que esta obra, que la tenía apuntada por aquí, La muerte de Marat, ¿vale? En base sencillamente a que si bien el caballo representa un mejor arquetipo, no obstante, es la muerte esta de Marat, como apunta o captura una objetivación de la voluntad en la que se manifiesta de forma más vívida, la misma, que es el hombre, pues esta sería como más bella. Esto, por supuesto, es muy, muy cuestionable, ¿no? Bien, hay un par de secciones sobre la arquitectura, no voy a entrar mucho en los casos particulares, luego si queréis lo comentamos, pero bueno, lo que dice la arquitectura básicamente es que no es propiamente una obra de arte en sí misma, ¿no? No por la cuestión del uso que se le da, etcétera, ¿no? Sino que se debe más bien a que es como una manifestación de la cosa misma, ¿vale? El arquitecto lo que haría sería manifestar cómo las fuerzas allí manifestadas, ¿no?, objetivadas en la estructura arquitectónica, pues expresan la gravedad, la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un rollo así como muy gratuito a mi juicio, a mi muy humildísimo juicio, sobre la madera y tal, es en plan... se entiende lo que quiere decir, pero dentro de su estructura, de su paradigma y su análisis de lo que es la obra de arte, ¿no? Básicamente, o sea, el juicio que yo hago respecto a esto es en plan, bueno, quizás la iglesia, la catedral de madera, pues lo que manifiesta no es la resistencia o la colisión de fuerzas, ¿no?, propia del granito, del que fuera, sino pues la flexibilidad o la maleabilidad de la madera. Pero bueno, esto no lo dice Schopenhauer, ¿no? Vale, sí que es un poco más interesante lo que dice respecto a la pintura histórica y a la escultura, ¿vale? El objeto de la pintura histórica y de la escultura es propiamente el ser humano, ¿vale? Por lo tanto, había aquí una cierta jerarquía en las artes en la que la arquitectura sería un tipo de arte
de segundo orden, diríamos, y la escultura o la pintura histórica sería pues un arte de tipo superior, ¿no? Hay tres elementos que tienen como objeto la pintura histórica, que es la belleza, la gracia y el carácter. Voy a pasar muy encima por esto. Respecto a la belleza, hay una cuestión interesante en Schopenhauer, en este punto, y es que a diferencia de la estética griega, ¿no? Y todo este rollo, pues no concibe la belleza como pura euritmia y proporción, ¿de acuerdo? Evidentemente, una figura humana que sea más proporcionada o más eurítmica, pues va a ser seguramente más bella, porque a juicio de Schopenhauer manifestaría mejor la esencia del hombre en cuanto a su forma, ¿no? Pero estos no son los únicos elementos en los cuales se agota la cuestión de la belleza del cuerpo humano, sino que también se debe a el hecho de que para Schopenhauer la belleza, y esto es muy conflictivo para la misma teoría, sobre todo para la epistemología de Schopenhauer, que es el hecho de que hay una belleza a priori. Luego lo comentamos si queréis, pero esto es bastante conflictivo. A mí me parece que establece una tensión importante con otras cuestiones que se han dicho no en secciones sino en el libro anterior, y es cómo es posible que haya una captación a priori de algo que es eminentemente intuitivo, ¿vale? Luego lo comentamos, ¿no? Pero bueno, Schopenhauer dice que hay una belleza humana a priori que se captura, pero dándole vueltas sí que es verdad que, claro, no apunta tanto a la belleza como constitución de las partes, ¿no? A la justa medida griega, diríamos, ¿no? Esta especie de, pues eso, de euritmia de la cariátide, sino que es más bien apunta a la cuestión de la belleza, ¿vale? O sea, la belleza en relación a la esencia, ¿vale? O sea, por eso sería a priori, quizás la expresión no es la más adecuada, pero hay que tener en cuenta que esta belleza a priori apunta a la esencia del ser humano, ¿no? A la esencia del género humano, más que a la cuestión de esa belleza más intuitiva, ¿no? Pero sigue siendo súper problemático, ¿no? Es curioso que Schopenhauer utilice, a mi juicio, con tanta salvedad el término a priori, teniendo en cuenta que casi le parte la cabeza a un amigo suyo por utilizar a priori a posteriori en un bar de forma un poco frívola y se enfada muchísimo con él. Pero bueno, consejos vendo y para mí no tengo, como suele decirse, ¿no? Total, esto traigo también un par de ejemplos, que es para ilustrar un poco la idea de esta de que la belleza no solo depende de la proporción, ¿no? Repito, si alguien sabe mejor de arte, pues que me censure, pero la idea que yo tenía es que esta es la coire del peplo. Sí, la coire del peplo, si bien a mí me parece proporcionada, ¿no? En base a mi desconocimiento profundo de la geometría fundamental, pero, bueno, pues no está profundamente desproporcionada, ¿no? Esta representación, no obstante, carece de un elemento que le podría atribuir una mayor belleza, que es una mejor manifestación de la esencia del ser humano, del género humano, ¿se entiende? Que, bueno, yo cogeré esta, ¿no? Porque es bastante ilustrativa y está bastante bien, que es la verdad velada. Entonces, pues es para ilustrar un poco la idea esta, ¿no? Que la belleza en términos schopenhauerianos no obedece a patrones meramente estéticos de proporción, sino que tiene un estatuto, como el propio título del libro dice, ontológico, metafísico, etcétera, ¿no? Y esto también tiene relación con el tercer elemento, no el segundo, que es la gracia. Y esto a ti te puede interesar. Por la cuestión del teatro y toda esta cosa, ¿no? Claro, ¿qué es la gracia? La gracia expresa un acto de voluntad, ¿no? Entonces la pintura histórica, uno de sus objetos, es manifestar la gracia del cuerpo en tanto que no tampoco proporción, sino como adecuación de eso que se está manifestando en tanto que acto de la voluntad. Respecto al teatro o a la interpretación y todas estas cuestiones, ¿no? La idea que creo que subyace a las palabras de Schopenhauer es que cuando una interpretación procura expresar un acto violento de la voluntad, pero lo hace de forma, pues, hierática, ¿no? En plan, así, ¿no? Sin expresión, muerto, lívido y pajizo, pues tiene poca gracia, ¿no? En cambio, si esa misma voluntad o pretensión de manifestar un acto violento de la voluntad se manifiesta de forma desproporcionada, exageradísima, ¿no? Una telenovela turca, pues entonces es una sobreactuación y carece de gracia por exceso en este caso, ¿no? Pues bueno, como digo, la gracia es uno de los elementos que considera Schopenhauer se procuran capturar en las pinturas históricas y en la escultura. Y por último está el carácter, que el carácter es como la sede de la voluntad, o sea, la costra que envolvería la voluntad y que estaría como en la antesala de la voluntad propiamente inmanente.
Y hay que distinguirlo profundamente del temperamento. O sea, el carácter al que apunta Schopenhauer es el temperamento, ¿no? Como en plan, pues yo qué sé, una persona que es muy avara, pues intenta representarse en un cuadro, pues su avaricia o su lascivia o lo que fuera, ¿no? Sino que el carácter en términos de los caracteres humanos, que podemos considerarlo como modos universalmente presentes del carácter en las personas, ¿no? Si bien algunas personas pues tienen un temperamento pues más, yo qué sé, más lascivo, más comedido, más temerario, lo que sea. No obstante, hay ciertas estructuras caracterológicas que están presentes en todos los seres humanos. Hablando en mucha libertad, ¿no? De tal forma que todo el ser humano participa en alguna manifestación de estos modos de carácter, en mayor o menor medida. Por eso, y esto es también interesante, creo, por eso Schopenhauer indica que, y es, como digo, interesante, que es irrelevante, o sea, esto está bien, me gusta, ¿no? Porque aleja quizás a Schopenhauer de esa perspectiva como más elitista, ¿no? En plan, pues el arte es la poesía, la música, no sé qué, porque yo soy un pequeño burgués, no tan pequeño, que le gusta ir al teatro. Pero estos pasajes le alejan mucho de esta perspectiva snob y diletante, ¿no? Porque considera o afirma que puesto que el carácter es lo que procura apresar la escultura y la representación histórica, justamente es irrelevante qué se está representando en la pintura propiamente. Es decir, da igual si se... y creo que aquí... sí, da igual si se está capturando una escena relevante para la historia de la humanidad, ¿no? O relevante para la historia de un pueblo, de una comunidad, lo que sea, o si se está manifestando una situación prosaica, ¿no? Que es cuando la niña está cosiendo. Porque lo que se busca no es la relevancia, es decir, esto lo denomina la significación externa. La significación externa de este cuadro consiste en, pues es un momento histórico, que tuvo relevancia en términos históricos, y esto es competencia para la historia de la existencia humana, ¿no? Para el cronismo, diríamos. En cambio, esto tiene una significación externa nula. Es una niña que está cosiendo en su casa. O sea, esto no le importa a la historia. Han existido, y en términos muy schopenhauerianos, 1 millar de niñas o niños que hacen sus movidas y sus juegos, y esto a la historia no le afecta en absoluto, ¿no? Pero no obstante, no necesariamente esta, pero una situación prosaica, una situación provinciana, costumbrista, puede tener un profundo significado interno. Es decir, manifestar de forma muy profunda la voluntad o el carácter objetivado en esa obra artística. ¿De acuerdo? Y como digo, esto me parece bastante bonito, gracioso en Schopenhauer, porque le aleja mucho del esnovismo y la diletancia, ¿no? Creo que ya está, ¿no? No, mierda. He hecho un spoiler yo solo. Vale, y el último punto al que me gustaría dedicar un poco de tiempo, de tiempo, es a la cuestión del carácter eminentemente intuitivo que tiene el objeto y la experiencia estética. Vale, como hemos visto, el objeto de arte, el cuadro, la escultura, la arquitectura, el grabado, el alto relieve, el bajo relieve, lo que sea, la partitura, la composición musical, el poema también, y esta distinción es importante, consiste en la manifestación de una idea en sentido platónico. Y una idea en sentido platónico es una objetivación de la voluntad en cierto nivel. O sea, en el nivel más bajo, que serían las fuerzas masivas, la gravedad, el electromagnetismo, etcétera, o en el nivel más superior, que es el hombre, puesto que en él se manifiesta de forma, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Y por eso había dicho antes que es muy problemático hablar de una belleza a priori en Schopenhauer, que es lo que hace el mismo, vaya. Las ideas en sentido platónico tienen un estatuto eminentemente intuitivo, ¿vale? No abstracto. Esto se debe al estatuto o a la estructura o arquitectura que establece Schopenhauer en el primer libro, que es al que no habéis asistido a los seminarios, respecto a dos facultades fundamentales, que son el entendimiento y la razón, ¿vale? El entendimiento es la facultad de las intuiciones, ¿vale? Todo aquello que hemos dicho al principio sobre la representación en nuestra cabeza, el espacio, el tiempo y la causalidad, estos son estructuras y formas que atraviesan la facultad o que ponen en acto la facultad del entendimiento, ¿vale? Gracias a la facultad del entendimiento y a la actividad de estas estructuras a prióricas, tenemos representaciones unitarias del mundo. Ya les voy a decir que no tenemos una miríada de estímulos visuales y pictóricos, sino que son cositas que vemos en nuestra cabeza, ¿no? En cambio, la razón es, y esto le aleja profundamente de toda tradición precedente, salvo el nominalismo, etcétera, la facultad de la razón es simple
y llanamente la facultad de los conceptos abstractos, ¿vale? Y en términos también casi humeanos, diríamos, los conceptos serían como paquetes de intuiciones que no tienen valor por sí mismos, ¿vale? La cosa esta de Hume, o también kantiana, ¿no? De toda intuición sin concepto, bla, bla, ¿no? Pues eso. Un concepto en sí mismo, si no está cargado de una cierta intuición, no tiene ningún tipo de valor epistémico, no transmite nada, ¿vale? Y como digo, esto le aleja de toda la tradición, porque tradicionalmente, excepto como digo algunos casos muy particulares, la razón era una facultad casi, religiosa, ¿no? Era una facultad para captar el absoluto, esto le aleja evidentemente de Hegel, ¿no? Es la facultad de lo eterno, lo infinito. En Kant evidentemente la razón tiene un estatuto totalmente distinto. Y en cambio, en la filosofía schopenhaueriana es profundísimamente humilde. Es la facultad de hacer conceptos, ¿vale? En ese sentido, si la facultad sensible es un tío, un señor, una señora que coge los cereales y hace una masa, el entendimiento es el panadero o la panadera, y la razón sería la persona explotada que está metiendo el pan en sobrecitos para venderlos, ¿de acuerdo? Solo captura y hace paquetes de intuiciones, ¿vale? Por lo tanto, la razón tiene un estatuto abstracto, en Schopenhauer, evidentemente, y el entendimiento tiene un estatuto intuitivo, ¿vale? Y además, las ideas en sentido platónico son también intuitivas, tienen una naturaleza intuitiva. Esto implica o conduce a aquella censura de algo que en la historia de la vida de Schopenhauer en su contemporaneidad no existía, pero que a día de hoy sí que existe, hasta el punto de que creo que está siendo arco estos últimos días, ¿no? Que es el rechazo tampoco la censura, ¿no? Pero la advertencia de que lo abstracto es ajeno al arte como tal, ¿vale? Y esto se debe principalmente, y de una forma muy sencilla, a lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Que el objeto del arte es un objeto intuitivo. Por lo tanto, parafraseando a Mailander, no es que el arte no deba ser abstracto, sino que no puede ser abstracto. Dentro de la filosofía schopenhaueriana, por supuesto, ¿vale? Porque está apresando, o lo abstracto apresa un objeto que es ajeno a su campo de actividad, ¿sí? Sería como, pues lo que sé, si un labrador intentase, pues, resolver una ecuación matemática con una azada, ¿vale? Pues son objetos completamente distintos a su campo de actividad. Además, la exégesis del objeto artístico, y de ahí su teoría del genio, es también eminentemente intuitiva. La captación que tiene el genio, y por eso es un genio y el resto de personas somos mediocres mortales, o como mucho ávidos espectadores, puede capturar o hacer buenas obras de arte porque tiene una intuición adecuada de esas ideas platónicas que el resto nosotros no podemos capturar o tener experiencia más que delante de la representación artística como tal, ¿no? La exégesis de la obra artística en el genio no está mediatizada por una computación racional, abstracta, un cavilar o un rumiar en la que tienes una teoría ahí totum revolutum, ¿no? O muy bien montada, y después coges las cosas del mundo, coges una materia y le das forma. O sea, según Schopenhauer, la exégesis de la obra artística no es demiúrgica, ¿vale? No existe la forma y después la materia, sino que es una captación inmediata de la forma y la materia en tanto que sí misma. Y tú lo único que tienes que hacer es trasladarla. Esto le emparenta con otras cuestiones que vimos el seminario pasado, con esa idea tan ortodoxa del genio como esa tellamanía clásica. Si recordamos, una noción bastante típica en el mundo clásico era entender al poeta, sobre todo, también al artista, pero sobre todo al poeta, como un loco, pero en términos de esa tellamanía, es decir, el hombre que está, o la mujer que está apresado por el dios, que cae presa del dios, que está enloquecido. De ahí el éxtasis de la obra artística, de la experiencia de la creación artística como tal, etcétera, 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 ¿no? Pero esto es una actividad totalmente intuitiva. Se entiende ahora, creo, un poco más esta idea de la genialidad y la locura, que también suscribe Schopenhauer, porque en estos términos, aquel que carece completamente de razón es precisamente el loco. El loco es el que, en términos súper generales, evidentemente, ¿no? Y en estos términos también bastante retóricos. En estos términos, el loco genial, diríamos, es aquel que, careciendo de razón, o no necesitando de la razón, tiene una aprehensión inmediata de las cosas. Son esas imágenes, esas especie de delirios, de fantasías, de ficciones que son captadas de forma intuitiva por el artista, ¿no? Precisamente por eso, porque la exégesis de la obra artística es intuitiva
y esto es algo idiosincrático solo del genio, particular de él, y voy acabando ya, el resto de los mortales no tenemos un acceso inmediato a ese mundo estético, magnífico, de las ideas platónicas, y solo tenemos dos posibilidades. O bien gozamos de lo que nos ofrece el genio, ¿vale? La idea esta de... Eso también es un topicazo, ¿no? Sobre todo con el cuadro y con la poesía, ¿no? Ante la obra artística no vemos el paisaje, no vemos a la niña cosiendo, sino que vemos a la niña que era vista por el señor o la señora que pintase el cuadro, ¿vale? Es decir, vemos lo que ven sus ojos, en este sentido, ¿no? Podemos hacer esto o bien convertirnos en manieristas, es decir, en traducir o computar lo que intuitivamente ha visto el genio, adaptarlo a los conceptos que para nosotros son comprensibles y después reproducir, con poca gracia, aquello que el genio capta de forma inmediata. En este sentido, el manierista o el arte abstracto, el arte eminentemente conceptual, porque se alinearía con esta modus manierista, sería análogo a aquel que tiene que estudiar una lengua muerta y aquel que la entiende como si fuera su lengua vernácula, ¿vale? Y bueno, por eso traía la cuestión esta, ¿no? Desconozco, creo, espacio vacío o alguna cosa así. Algo sobre la física cuántica, que siempre queda bien y todo este rollo, ¿no? No he indagado más en esta cosa, pero creo que me suena bastante haberla visto en otro sitio, que es como famosilla, ¿no? Claro, en este sentido la obra conceptual, que es lo que decíamos un poco la semana pasada, ¿no? ¿Dónde reside, desde la perspectiva schopenhaueriana, el arte de la obra conceptual? En la obra, no en la poesía que está escrita en la cartilla, ¿no? Porque esto es importante. La poesía no pertenece a este ámbito de las artes, ¿vale? Es decir, la poesía sí hace uso del concepto, sí hace uso del producto abstracto, pero es solo un instrumento, no es su fin, no es su origen, no es su exégesis, ¿de acuerdo? Y esto, ya para acabar, se asocia con la cuestión del signo, del símbolo y de la analogía y todas estas cuestiones, ¿no? Y esto lo comento, aparte porque es ciertamente a mí me parece interesante, lo comento porque tiene que ver con toda la cuestión esta que hemos dicho de los conceptos, el estatuto que tienen los conceptos para Schopenhauer, ¿no? El símbolo. O el signo, ¿no? Estaría como el signo, que sería como el envoltorio, la carcasa, la abstracción pura. Y después, este signo es... se le insufla un significado, un contenido, de forma arbitraria y contingente, y entonces deviene un símbolo, ¿no? Schopenhauer pone el ejemplo de los símbolos de las divinidades griegas, ¿no? ¿Por qué el búho simboliza la sabiduría? Pues porque unos señores se reunieron y dijeron, pues bueno, tiene los ojos muy grandes, por lo tanto debe tener un cerebro muy grande también, y pues es un tío muy sabio el búho, ¿no? Y por lo tanto, pues ya está, ¿no? Esto también, a ver, es una perogrullada, ¿no? Mismos signos no simbolizan lo mismo según pues, la cultura, ¿no? Pues el rojo en ciertas regiones de Asia pues simboliza la suerte, y en cambio en Occidente pues tradicionalmente significa o refiere más a la pasión, la voluptuosidad, el deseo, el sexo, etcétera, ¿no? Esto, como digo, es un perogrullo. ¿Por qué el águila es el símbolo de Zeus? Pues bueno, hay una exégesis y una razón histórica sin duda, y toda una cuestión escatológica, mística y tal, pero no deja de ser una atribución arbitraria de significado, ¿no? En este sentido. Por eso Schopenhauer considera que si lo que cae o lo que tiene el peso o el foco en la obra de arte es el símbolo, es la analogía, la metáfora, ¿no? La cosa esta que tanto agrada, ¿no? De en plan, claro, sí, era eso lo que estaba intentando decir el plátano pegado en la pared. Es una mala obra de arte porque el peso, repito, no está en el momento intuitivo de la captación de la obra de arte, sino que para Schopenhauer estaría en el concepto. Y entonces estaríamos hablando en todo caso de poesía, ¿vale? Y seguro que me he dejado algo, pero no sé, creo que podemos finiquitar la sesión la parte de la explicación y ya está. Y pasar a preguntas y comentarios si queréis. Voy a cambiar de cuadro, ¿no? Que es un poco feo ese.
Creo que impone eso de verse, de que ellos se vean a sí mismos también. Sí, deja el cuadro mismo. No, este no. Caballo. Este mejor, ¿no? Bueno, no sé, ¿vosotros queréis comentar algo? Mejor que rompa... Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hay mucha cara nueva. ¿O algún comentario? Se aceptan críticas a la cuestión de que quizás es como un poco lo más... donde he puesto más mi espíritu, ¿no? En la cuestión de la crítica al arte conceptual, o sea, criticable sin duda. No. Venga, Luis. Venga. Rompe todo el hielo. Okay. Nos rompamos nosotros el hielo. En realidad, bueno, voy a decir, como siempre vengo con demasiada cosa escrita para comentar, pero bueno, no sé, también cada uno le pone énfasis en unas cuestiones o en otras. Yo aún seguía, bueno, más que nada porque me da un hilo por donde tirar para comentar aunque no esté yo exponiendo. Es otra vez el tema de qué se hacía, qué se dejaba hacer con las ideas platónicas, cómo se distinguía de la cosa en sí, cómo se distinguía entre ellas, qué es exactamente, porque se supone que no pueden tener ninguna forma al no regirse o al no estar sometidas al principio de razón. Claro, llevamos arrastrando, digamos, ese problema, por lo menos desde el libro segundo, porque en el fondo, aunque es un elemento central para la cuestión de la estética, ya es algo que avanza en el libro anterior. Y bueno, y es el tema de, bueno, si no hay ninguna forma, no hay ninguna estructura del sujeto trascendental que justifique que, yo qué sé, que tal es la idea de perro y tal es la idea de señor, pues ¿cómo se hace para distinguir? Más luego el tema de la pluralidad, cómo puede ser que haya, en fin, cómo puede ser que hayan ideas de muchas cosas y no propiamente pues una idea directamente ya de la cosa en sí o de la voluntad. Y bueno, aunque eso no se resuelve, porque al final la cuestión queda como que las ideas son una cosa así como intersticial o fantasmagórica, digamos que sí que da una solución a eso, y es justo con el tema de lo que decías de la belleza a priori. Hay todo un párrafo en la sección 45 que, bueno, no voy a leer porque, en fin, es bastante largo, pero habla de la anticipación. O sea, al final yo ponía, en la anterior sesión estábamos discutiendo este tema y ponía el ejemplo de, bueno, tomemos al prisionero que sale de la caverna. ¿Cómo reconoce el prisionero que sale de la caverna que lo que está bien? O sea, ¿cuál es la relación que hace entre las sombras que ha visto y las cosas que ve fuera de la caverna? Claro, obviamente Platón se saca otro tipo de solución que no es la del mito, porque el mito al fin y al cabo pues viene a ilustrar toda la cuestión de la educación de la razón, y la solución es otro mito que es el hecho de que, en fin, el alma ha estado con las ideas o es ella misma una idea y por tanto reconoce porque yo qué sé, reconoce porque ya ha estado, ya las ha visto. Entonces, claro, obviamente, en el caso de Schopenhauer, dado que también hereda todas estas cuestiones, tiene el problema del reconocimiento de las ideas. Y
claro, dado que aquí no hay alma que preceda a la existencia y que haya estado con... Bueno, en fin, dado que no se resuelve con un mito de estas características, todo lo que nos quedaba hasta el momento era el hecho de... bueno, el hecho de que se pudieran reconocer, pero, digamos, mediada por el tipo o la especie. Porque, claro, tú antes explicabas esto, bueno, que son las ideas platónicas son la especie o el tipo. Y bueno, claro, para tomar el atajo y para que nos entendamos todos, pues decimos eso. Pero claro, realmente, o sea, siendo precisos en el caso de Schopenhauer, el tipo o la especie es la forma en la que nosotros conocemos la idea a través del principio de razón. O sea, que tampoco nos sirve realmente para reconocerlo. Y en cualquier caso sería una chapuza desde la metafísica que un conocimiento de grado inferior nos dé la medida de un conocimiento de grado superior. No tendría ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, en estas secciones que trata la cuestión de si bello a priori o no bello a priori, bueno, digamos que da una solución a eso y la cuestión está en la identidad metafísica de la voluntad. O sea, que realmente se reconocen las ideas, porque dado que yo soy, dado que, pongamos, el artista es la misma voluntad que subjetiva a las cosas, tú sabes lo que ha querido decir, ¿no? O sea, de alguna manera el artista se presenta en Schopenhauer como una especie de depurador del fenómeno, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es eso, sí, la corrige, y gracias a que es capaz de corregir la expresión en el fenómeno de la voluntad, nosotros podemos, o sea, digamos, los espectadores podemos conocer esas ideas. Pero es, en lugar de establecer, digamos, una especie de reino aparte, lo acaba solucionando de alguna manera con la cuestión de la identidad metafísica, porque claro, es eso. O sea, no podrías sacar un mito de la reminiscencia en Schopenhauer que tuviera algún tipo de sentido. Y bueno, básicamente eso. Y que bueno, que en el fondo me parece que, claro, esto que discutíamos después de si los fantasmas, la magia y todas estas cosas, igual no es tan extraño que Schopenhauer creyera en este tipo de cosas, teniendo en cuenta casi el carácter como espectral o mágico de la contemplación estética. Esto, bueno, a mí me había hecho pensar también con la cuestión entre lo bello y lo sublime. Quiero decir, me había hecho pensar sobre todo, y con esto por ejemplo de fantasmagórico, mágico, tal y cual, como de lo sublime a la expresión que tenemos nosotros como duende. Esto por ejemplo en la danza flamenca se dice que alguien tiene duende, es decir, ver flamenco es algo puede ser muy bello, pero no es lo mismo que alguien baile flamenco y tenga duende. Entonces esto, bueno, Lorca lo dice en este juego de teoría del duende. Y bueno, también hace unos comentarios que son como bastante divertidos, porque decía, bueno, coincidía con Paganini, que decía que es un poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica, pero precisamente creo que es como lo que está intentando como abordar, ¿no? O sea, y también es el hecho también como de explicar la gracia que comentabas tú antes, ¿no? Y después, bueno, una cosa que me parecía bella y que también me parece sublime, es que todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, que creo que esto Schopenhauer es como una idea como que va, es como una especie como de analogía, ¿no? El hecho de esta especie de oscuridad y esta teñida, por ejemplo, de esta cosa bella, por ejemplo, este cuadro, este hombre que tiene la piel así un poco amarillenta es porque me parece que tiene hepatitis o alguna cosa así, y por eso lo consideraban bello. Quiero decir, también se coge un poco la cosa de lo bello
o incluso, por ejemplo, con el símbolo, no deja de ser una forma de reconocer lo que está pasando en nuestro tiempo. Y eso estaba como de moda en la aristocracia, me parece, porque la gente rica que tenía como esta enfermedad, ¿sabes? Era como la forma de decir, ya, nosotros seguimos siendo los guapos, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, así como comentario pero porque me parecía como muy complejo esto entre lo sublime y lo bello, o sea, me lo he tenido que leer como 4 veces y digo, con lo único que lo puedo conectar ha sido con esto, ¿sabes? No lo sé. A ver, sobre la cuestión esta de la diferencia en lo bello y lo sublime, ¿no? Yo creo que recordar, más o menos, que depende sobre todo de la perspectiva que tiene el espectador, ¿sabes? O sea, la idea de lo amenazante, ¿no? Ahí está ya por la división entre lo sublime dinámico, lo sublime matemático, etcétera, ¿no? Lo bello, en cambio, no es amenazador para el sujeto en ningún sentido, ¿no? A ver, sí que es verdad que Schopenhauer sabe mucho de arte, ¿no? Bueno, sobre todo el melómano, toca la flauta, ¿no? Pero a mí, Manuel Pérez Cornejo, que es un traductor, uno de los el traductor de todos los pesimistas que siguen después de Schopenhauer, una vez hablando con él, creo que era una sesión de alguna ponencia o algo así, dijo una cosa que era bastante, tan solamente prosaica, que tiene que ser cierta, ¿no? Y era que, bueno, él es profesor del instituto, de física, pero también de historia del arte, y lo que dijo es que cuando tú aprendes historia del arte te das cuenta de que muchas de las cosas que dicen los filósofos sobre el arte son o falsas o estupideces, ¿no? No digo que Schopenhauer de las estupideces, no, mucho menos, ni que las discusiones filosóficas sobre el arte sean estúpidas, en absoluto. Es una rama importante la filosofía, ¿no? Muy importante. Pero sí que es verdad que, lo digo por todo, sobre todo por la cuestión que te has dicho de la sífilis o el escorbuto o algo así, ¿no? Lo de la piel, la hepatitis, la piel libre y tal. Claro, no podemos negar que el arte es un producto histórico, o sea, está claro, o sea, creo que todos convenimos en esto, ¿no? Podemos entrar en la disquisición sobre si el juicio estético es contingente, relativo, si cada época tiene su espíritu estético y por lo tanto eso es un problema. A ver, un problema. Es un problema para el elitismo artístico, ¿no? Porque eso reduce a la mínima expresión cualquier tipo de manifestación artística y viola sobre todo una intuición, ¿no? Que tenemos todos en nosotros mismos, que es que hay algo absoluto en la obra de arte, ¿no? Claro, cuando te das cuenta de que aquello que es absoluto en la obra de arte para cada uno es evidentemente relativo y propio de cada uno, pues entonces cambias un poco de opinión, ¿no? Pero el comentario que hace Manuel Pérez Cornejo era muy apropiado, ¿no? Porque es como que arranca del cielo la especulación estética y la mete un poco en la tierra para decir, bueno, está bien, sí, el arte puede tener ser metafísica, puede tener ciertas connotaciones que trascienden pues, el estado de cosas fenoménicas, pero es un fenómeno también del tiempo, ¿sabes? O sea, no creo que Schopenhauer no fuera consciente de esto al fin y al cabo, ¿no? Más allá de su concepción sobre la historia, que es pues totalmente quietista y estática, ¿no? Al fin y al cabo, Schopenhauer hay que entender que la filosofía schopenhaueriana es, aunque el término es un poco apropiado, es eminentemente hermenéutica, ¿no? Una hermenéutica más a la imagen y tal, en el sentido de que procura interpretar precisamente el fenómeno que es el mundo en sí mismo, ¿vale? Esto lo denomina Schopenhauer como abordar el qué de la existencia, ¿no? En contraposición al cómo y al por qué, ¿no? Que sería el ámbito de la teleología y la teología y el ámbito pues más propiamente de la física, ¿no? O sea, por lo tanto, en la manifestación de la cuestión de la metafísica de lo bello, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Es la hermenéutica del proceso hermenéutico en este sentido. Así que, eso lo hablamos también la semana del otro día, ¿no? Respecto al estatuto regulativo que puede tener la filosofía schopenhaueriana, aparte de que no lo reconoce. Pero bueno, yo entiendo que la aproximación que hace Schopenhauer a la estética está atravesada profundamente por la de un amante del arte, y esto es significativo, pero también tiene, pues, evidentemente, sus carencias y sus frivolidades al final, ¿no? Como no puede ser ningún tipo de abordaje filosófico de ningún tipo de cuestión, ¿no? Nosotros hablamos del duende, a mí me gusta mucho lo de las flores, ¿no? Pero el duende yo creo que es literalmente literalmente, ¿no? Pero es como la tellamanía en este sentido, ¿no? Es el arrojo este, pero claro, esta tellamanía es solo del genio, o sea, no del genio, sino del productor de obra artística, ¿no? En la que tú solo participas, ¿no? Es una especie como de estupor este que sientes ante un loco de verdad, ¿no? Que te quedas como así petrificado y, bueno, del arrojo, ¿no? ¿Qué más? ¿Te habías dicho una cosa?
Bueno, yo esto como que lo relacionaba con lo sublime, pero no sé si tiene nada que ver. Sí, Pero, por favor. tiene que ver con lo sublime en el sentido, o sea, ¿lo del duende o lo de la...? Sí, lo del duende, lo del duende. Yo creo que, a ver, yo creo que no. A ver, claro, que haría falta, no sé, toda una analítica, ¿no? Del duende flamenco, ¿no? O sea, estaría bien, sería bastante interesante, pero yo a bote pronto creo que no, porque lo sublime está más bien relacionado con un objeto causante, la expresión es pésima, ¿no? Con la filosofía schopenhaueriana, pero deviene ante la presencia de un cierto ente, ¿no? Pues una tormenta, algo salvaje, hostil, ¿no? En cambio, parece ser como que el duende es más un modo del ser mismo, de la voluntad de las flores o de... Un trance de... Desde la perspectiva, si se analiza desde la perspectiva de la tellamanía, sí, sería como una especie de... O sea, no se diferenciaría mucho el duende, o esta tellamanía, ¿no?, de la experiencia extática, ¿no?, paroxística que tendría el pintor cuando de forma, o el poeta, cuando de forma frenética produce su producción, ¿no? Sí que es verdad que tirando un poco de libro, quizás se asocian de forma demasiado al líritum y libre y gratuita, ¿no? Sí que es verdad que mientras que cuando el poeta tiene este duende, ¿no?, tiene el duende, tiene que mediatizarlo con una obra artística, el cantador o el bailador de flamenco, lo que tiene como objeto estético es el duende mismo, es la capturación de la voluntad en ese momento estético que el pintor tiene que transmitir con un cuadro, el poeta con un poema y el bailador pues consigo mismo, ¿no? En este sentido sería como una manifestación más inmediata del fenómeno o el modo caracterológico del artista. Pero bueno, ya es totalmente especulación absoluta, o sea, pero no te lo quedas tampoco, ¿no? Bueno, sí, lo que decías tú de la... A mí lo que me preocupa más, o lo que menos me gusta de la estética schopenhaueriana, es sobre todo que no la entiendo, porque me parece que está en contradicción absoluta con todo el resto de filosofía. Es lo que más, de toda su obra, incluso más que la cuestión de la redención, lo que más me choca a nivel de estructura es la cuestión de las ideas estéticas, o sea, las ideas platónicas, ¿no? Porque, como bien dices, ya lo hemos comentado, bueno, no sé, en realidad, no puede haber multiplicidad, es decir, multiplicidad de ideas si no están atravesadas por el principio de razón suficiente. Si están atravesadas por el principio de razón suficiente, son temporales y por lo tanto no son eternas, pero las ideas platónicas son, o sea, no tiene sentido. Yo creo, personalmente, creo que lo estoy grabando, yo pienso que que no tiene sentido dentro de su obra. O sea, yo, en términos muy frívolos, y seguramente me equivoque, pero bueno, yo siempre cuando he leído esta cuestión he intentado pensarla en comunión con la obra de Schopenhauer, por frivolidad y simpleza de mente seguramente he acabado incurriendo más en una especie de cierto psicologismo, en el sentido de que Schopenhauer era un amante de las artes, atravesado por toda la cuestión del romanticismo alemán, que o sea, era importante, ¿no?, este pulso estético, y que, bueno, que escribió como buenamente pudo la cuestión de las ideas estéticas, ¿no? Pienso, no obstante, que desde un voluntarismo muy fiel a Schopenhauer se puede mantener la cuestión de la estética, pero no manteniendo la cuestión de las ideas platónicas. Yo pienso que es insoluble, quizás hay algún elemento que yo paso por alto que hace que esto tenga sentido. No, yo no lo entiendo. Es el sentimiento. Es donde, claro, es donde se Schopenhauer. Se justifican las ideas, las ideas se justifican. Al final es el tipo de justificación que hacen. O sea, se sostienen sobre el sentimiento, y el sentimiento de que tú eres esa misma voluntad que te estás objetivando. Claro, el cierre se ve claro, pero no deja de haber, obviamente no deja de haber tensiones en el planteamiento, porque además obviamente luego hay toda una serie de cuestiones que son, bueno, que se las tienes que conceder. Sí. Es decir, como la cuestión de bueno, la propia jerarquía, si en ciertas tipos o especies se manifiesta más claramente, menos claramente. Claro, ahí son cosas que le tienes que conceder porque realmente, y es porque, claro, obviamente hay ese punto común, ¿no? Es decir, la filosofía, al menos entendida a la manera de Schopenhauer, está entre
entre el arte y la ciencia, es decir, claro, sobre esto no se da tampoco mucha vuelta, pero en algún momento sale. La cuestión es que efectivamente hace falta ser un genio también para hacer filosofía, según Schopenhauer. Entonces, claro, hay que confiar en él porque él es un genio. Al final, quiero decir, sería el tipo, supongo el tipo de... Claro, y no le harías un feo, de hecho, diciendo eso. Porque es que se sostiene... Lo que puedes hacer es eso, abandonar en todo caso, abandonar la estética o abandonar Schopenhauer. Ya es por otras razones, pero... o sea, digamos, acaba siendo consistente. Pero, digamos... manteniendo las paradojas. O sea, bueno, sí, más que consistente la palabra sería para consistente. Sí, porque mantienes las dos opciones y no resuelves, es decir, te comes te comes la ambivalencia, por decirlo. Lo que estaba pensando yo, no recuerdo exactamente el lugar donde lo dice, es mejor, me trata esta cuestión, no sé si es sobre la voluntad, pero si el carácter empírico de las personas es el despliegue del carácter inteligible en el tiempo y en el espacio, y el carácter inteligible vendría a ser como un epítome fuera del espacio y del tiempo de lo que se despliega, pues las ideas platónicas vendrían a ser eso mismo, pero de la especie que representan, es decir, el conjunto de seres humanos vistos desde la eternidad, fuera del tiempo y el espacio, vendría a ser la idea del ser humano. Sí, pero si podíamos abstraernos de los momentos particulares que conforman la serie, causal y de todo el tema tienes todo el tema del reconocimiento al final, porque es eso, o sea, lo discutimos o lo hablamos en relación al tipo o la especie, pero el tipo y la especie es, o sea, en realidad todas estas extensiones que vienen del platonismo en realidad, porque luego obviamente tiene que acomodar. No sabemos exactamente qué quería. Bueno, el Platón que todo el mundo todo el mundo le viene a la cabeza cuando dices Platón, porque nos queda lo exotérico, que en realidad los biólogos sea lo que Platón consideraba que era la mierda para el vulgo. Pero todas esas tensiones con el tiempo, o sea, ahora no sé si es en el segundo volumen o en los Palermo, que habla de, pues, claro, tiene que acomodar toda una serie de hechos que la biología está en ese momento tratando, que es el hecho de que, pero si se extinguen especies, el tema de la evolución que se está empezando, digamos, se está empezando a mover, aunque todavía no sé cómo coinciden, todavía no coincide con Darwin, pero bueno, en cualquier caso, la idea de la evolución es algo que está en muchos autores del 19. Tiene que encajar eso y claro, se las ve canutas, porque es aquello, no, bueno, sí, en realidad se pueden extinguir las especies. Es un poco como aquello del santo, ¿no? Es decir, que se el mismo, la expresión en el fenómeno del santo se cancela a sí misma, por decirlo de alguna manera. Pues las especies extinguidas supongo que se quedan en el limbo en el que se supone que estén las ideas. Pero claro, eso tiene que combinarse con... Claro, sí, es que es todo el tema del platonismo en Schopenhauer. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? ¿Algún comentario? Experiencias, quejas. Gracias. Si no me preguntas o alguna duda, también podemos chapar ya. No hay problema. ¿Sí? No hay que decir nada. Qué miedo. Callaos 15 minutos. Pues
bueno, pues ya está, la semana que viene, espero que hayáis cerrado y dentro de 2 semanas. El próximo, El próximo, en principio me tocaría. Vale.